El agua frente a la costa de Puerto Vallarta era de un azul imposible, de ese tipo de azul que no parece real en las fotografías. Ximena Ríos flotaba de espaldas, dejando que el sol del Pacífico le calentara la cara mientras las suaves olas la mecían como una canción de cuna. Esto era exactamente lo que necesitaba. Distancia de Guadalajara, de su compromiso fallido, de la vida que se sentía como si la estuviera estrangulando. Aquí. Ella era solo otra turista, anónima, libre. Llevaba 3 días en Puerto Vallarta, alojándose en un pequeño hotel encaramado en los acantilados, pasando las mañanas nadando y las tardes deambulando por las empinadas calles bordeadas de limoneros y bugambilias. Era temprano, apenas había amanecido, y tenía la playa casi completamente para ella. Solo ella, el agua y una mujer mayor que había llegado hacía unos minutos y ahora se adentraba en el mar a unos 50 metros por la playa. Ximena observó ociosamente cómo la mujer se adentraba más, admirando su confianza. Parecía tener unos 60 años, el cabello plateado recogido, moviéndose con la facilidad de alguien que conocía bien esas aguas. Ximena había sido nadadora competitiva en la universidad. Había trabajado como salvavidas durante los veranos, y las viejas costumbres eran difíciles de romper. Siempre vigilaba a otros nadadores, incluso cuando no estaba de servicio. La mujer se zambulló bajo una ola y salió riendo, claramente divirtiéndose. Ximena sonrió y volvió su atención al cielo, planeando su día. Quizás subiría al sendero de los dioses. Quizás solo encontraría un café y leería durante horas. La belleza de no tener un plan era un chapoteo, más fuerte de lo que debería haber sido. La cabeza de Ximena se volvió hacia donde había estado la mujer. Todavía estaba allí, pero algo andaba mal. Sus brazos se agitaban, sus movimientos eran de pánico en lugar de decididos. Incluso desde esa distancia, Ximena podía ver el terror en la forma en que luchaba contra el agua. El entrenamiento se activó antes de que el pensamiento consciente pudiera alcanzarlo. Ximena se volteó boca abajo y cortó el agua con brazadas fuertes y eficientes. La distancia se acortó rápidamente. 40 metros, 30, 20. Ahora podía oír a la mujer, jadeando y gorgoteando, tratando de pedir ayuda, pero en cambio tragando agua. «¡La tengo!», gritó Ximena al alcanzarla. «¡No luches conmigo!». Pero el pánico ya se había apoderado de ella. La mujer se aferró a Ximena desesperadamente, los dedos clavándose en sus hombros, empujándola hacia abajo en su desesperación por mantenerse a flote. La cabeza de Ximena se hundió y el agua le llenó la nariz y la boca. Pateó con fuerza, saliendo a la superficie, y lo intentó de nuevo. «Señora, tiene que dejarme». Otra mano en su cabeza, empujándola hacia abajo. Esta era la parte peligrosa, la parte donde la gente asustada podía ahogar a sus rescatadores. Ximena se sumergió deliberadamente, rompiendo el agarre de la mujer, y salió detrás de ella. Puso su brazo alrededor del pecho de la mujer, en una sujeción de rescate adecuada, y comenzó a patalear hacia la orilla. «Deja de luchar», dijo con firmeza en el oído de la mujer. «Soy una salvavidas entrenada. Te tengo. Solo respira». Ya fuera la confianza en la voz de Ximena o el agotamiento puro, la mujer finalmente se quedó flácida, dejándose remolcar, lo que lo hizo todo más fácil. Pero Ximena podía sentir lo trabajosa que era la respiración de la mujer, cómo todavía tosía agua. El regreso a nado se sintió interminable. Los hombros de Ximena le quemaban y las piernas le dolían, pero no se detuvo, no disminuyó la velocidad. Cuando sus pies finalmente tocaron la arena, medio cargó, medio arrastró a la mujer hasta la playa y la acostó de lado. «¿Me escucha?», preguntó Ximena, comprobando su pulso. «Demasiado rápido, pero fuerte». «¿Está herida?». La mujer tosió violentamente, expulsando agua de mar y jadeando. «Mi pierna», logró decir. «Un calambre tan repentino. No pude». «Está bien, ya está a salvo. Solo siga respirando». Ximena se quedó con ella, con una mano en su espalda, monitoreando su respiración hasta que comenzó a estabilizarse. Después de unos minutos, la mujer se volteó de espaldas,
mirando a Ximena con ojos oscuros que se aclaraban del pánico. «Me salvó la vida», dijo en inglés con un ligero acento. «Creí que me ahogaría. Estaba segura». «Ya está bien. Eso es lo que importa». Ximena la ayudó a sentarse lentamente. «¿Vive cerca? ¿Hay alguien a quien pueda llamar?» «Mi hijo, pero se asustará». La mujer esbozó una débil sonrisa. «No le gusta que nade sola». «Esto le va a gustar aún menos», dijo Ximena sonriendo. «Debería ver a un médico para asegurarse de que no aspiró demasiada agua». «Estoy bien, gracias a usted». La mujer extendió la mano y sujetó la de Ximena con sorprendente fuerza. «¿Cómo se llama?» «Ximena, Ximena Ríos». Elena Montero. Presionó la mano de Ximena entre las suyas. «Le debo la vida, Ximena Ríos. En mi familia esas deudas se toman muy en serio». Algo en la forma en que lo dijo, la formalidad, el peso, hizo que Ximena hiciera una pausa, pero lo ignoró. La mujer casi se ahoga. Por supuesto, estaba siendo dramática. «No me debe nada. Solo me alegra haber estado aquí». Ximena ayudó a Elena a ponerse de pie. «¿Está segura de que está bien? ¿Puede caminar?» «Sí, sí. Mi auto está justo ahí». Elena señaló el pequeño estacionamiento. «Pero por favor, ¿cómo puedo agradecerle? Su hotel. ¿Puedo enviarle algo?» «En serio, no es necesario. Solo me alegra que esté a salvo». Ximena recogió su toalla y su bolso de donde los había dejado más arriba en la playa. «Cuídese mucho, ¿de acuerdo? Y quizás no nade sola por un tiempo». «Espere», comenzó Elena. Pero Ximena ya se estaba alejando, de repente, desesperada por evitar la gratitud y la atención. Había hecho lo que cualquiera haría, lo que estaba entrenada para hacer. Lo último que quería era ser tratada como una heroína. Llegó a su hotel y se duchó antes de que la descarga de adrenalina la golpeara. Sus manos comenzaron a temblar mientras el agua caliente caía sobre ella, y tuvo que apoyarse contra la pared de azulejos. Esa mujer casi muere. Si Ximena hubiera estado mirando al cielo durante otros 30 segundos, si hubiera decidido nadar en una dirección diferente. Pero no lo hizo, y Elena estaba bien. Eso era todo lo que importaba. Ximena pasó el resto del día tratando de distraerse, pero su mente volvía una y otra vez a esos momentos en el agua, al terror en los ojos de Elena, a lo cerca que estuvo todo. Esa noche se quedó dormida con el sonido de las olas resonando en sus oídos. A la mañana siguiente, estaba desayunando en la terraza de su hotel cuando el gerente se acercó a su mesa con una expresión entre asombro y nerviosismo. «Señorita Ríos, hay alguien aquí para verla». Ximena levantó la vista de su capuchino, confundida. «¿A mí? ¿Está seguro?» «Muy seguro. Está esperando en el vestíbulo. Él es... Bueno, ya verá». El tono peculiar del gerente despertó la curiosidad de Ximena, a pesar de sí misma. Lo siguió al interior para encontrar a un hombre de pie cerca de la entrada, y su primer pensamiento fue que no encajaba en el pequeño y encantador vestíbulo de su modesto hotel. Él pertenecía a un lugar más grandioso, un lugar que coincidiera con su evidente riqueza y presencia. Era alto, fácilmente de más de 1,080 metros, con cabello oscuro perfectamente peinado de esa manera costosa y sin esfuerzo. Su traje probablemente costaba más que todo el guardarropa de Ximena, hecho a medida para resaltar sus anchos hombros y su complexión atlética y esbelta. Pero fue su rostro lo que realmente llamó su atención. Pómulos afilados, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente, y ojos tan oscuros que eran casi negros. Era guapo de una manera intimidante, el tipo de guapo que te ponía nerviosa. Sus ojos oscuros se fijaron en ella al entrar, y Ximena sintió el peso de su atención como algo físico. Ximena Ríos. Su voz era profunda, y hizo que su nombre sonara diferente, más elegante. «Sí. ¿Y usted es?» «Mateo Montero». Se movió hacia ella con la gracia fluida de alguien completamente cómodo en su propio cuerpo. «Usted le salvó la vida a mi madre ayer por la mañana». «Oh no». El estómago de Ximena se encogió. Había esperado evitar exactamente esta conversación. «¿Está bien?» «Me ha preocupado». «Está bien, perfectamente sana, gracias a usted». Se detuvo a unos pocos pasos, estudiándola con una intensidad que le hacía querer moverse inquieta.
Quería agradecerle personalmente y discutir cómo puedo saldar esa deuda. No hay ninguna deuda. Hice lo que cualquiera haría. No. La palabra fue firme, sin dejar lugar a discusión. Lo que hizo fue extraordinario. Arriesgó su vida para salvar a una extraña. En mi mundo, tales acciones crean obligaciones. ¿Su mundo?, pensó Ximena. ¿Qué mundo era exactamente ese? Lo estudió con más cuidado, notando el reloj caro, la forma en que se comportaba con absoluta confianza, la deferencia que el gerente del hotel le mostraba, y el nombre Montero. Elena había dicho que su familia se tomaba las deudas en serio. Una sospecha se formó en su mente. Señor Montero, agradezco que haya venido, pero honestamente, no necesito nada. La seguridad de su madre es todo el agradecimiento que necesito. Sin embargo, insisto, póngale un precio. No hay precio, no me interesa el pago. Algo parpadeó en sus ojos oscuros. Sorpresa quizás. O curiosidad. Todo el mundo tiene un precio. No para esto, no por hacer lo correcto. Ximena se cruzó de brazos, sintiéndose de repente a la defensiva. Mire, me alegra que su madre esté bien. Eso es sinceramente todo lo que quería. Ahora, si me disculpa, mi desayuno se está enfriando. Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. Es usted estadounidense. Muy observador. De vacaciones, algo así. Sola. Ximena se volteó para mirarlo, levantando una ceja. ¿Esto es un interrogatorio? No, simplemente estoy tratando de entenderla. Inclinó ligeramente la cabeza, todavía observándola con esa inquietante concentración. Usted salva la vida de una mujer y no quiere nada a cambio. Está en uno de los lugares más hermosos de México, sola. Está huyendo de algo. Eso es presuntuoso, pero preciso. Maldita sea, tenía razón, y odiaba que pudiera leerla tan fácilmente. Mi vida personal no es asunto suyo. Quizás no, pero mi madre quiere agradecerle como es debido. Lati ha invitado a cenar en nuestra casa mañana por la noche. Sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y se la tendió. A las 7. Un coche la recogerá. No creo. Por favor. La palabra suavizó ligeramente su tono autoritario. Significaría mucho para ella y para mí. Ximena se encontró tomando la tarjeta, aunque cada instinto le decía que era una mala idea. Bien, cenar, pero después de eso estamos a mano. Trato hecho. Una pequeña sonrisa curvó sus labios y transformó su rostro de intimidante a devastador. Trato hecho. Se fue tan suavemente como había llegado, y Ximena se quedó en el vestíbulo, sosteniendo su tarjeta y preguntándose a qué acababa de acceder. La tarjeta era de papel pesado y caro, con solo un nombre y un número de teléfono grabados en plateado. Sin título, sin nombre de empresa, solo Mateo Montero. Pasó el resto del día tratando de convencerse de que ir a cenar era una pésima idea. Buscó el nombre Montero en línea y no encontró casi nada, lo que en sí mismo era revelador. Las personas con dinero y poder que no querían ser encontradas solían tener buenas razones para su privacidad. Las pocas menciones que encontró sugerían que la familia estaba involucrada en importación, exportación y varios intereses comerciales en Jalisco, lo que podría significar cualquier cosa, o podría significar exactamente lo que Ximena sospechaba. Pero había hecho una promesa, y a pesar de su buen juicio, sentía curiosidad por el hombre intenso de ojos oscuros que la miraba como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. A la noche siguiente, un elegante coche negro llegó exactamente a las 7. El conductor era educado pero silencioso, y Ximena observó cómo la carretera costera se elevaba más y más por las colinas sobre Puerto Vallarta. Las vistas eran espectaculares. El mar se extendía sin fin hasta el horizonte, la ciudad abajo brillando con la luz del atardecer. La casa de los Montero no era lo que esperaba. Era hermosa, ciertamente. Una villa extensa con tejados de terracota y paredes cubiertas de enredaderas floridas. Pero también era de alguna manera cálida y acogedora en lugar de ostentosamente rica. Se sentía como un hogar,
no como una pieza de exhibición. Mateo la recibió en la puerta, vestido más informalmente que antes con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas. Ximena trató de no notar la forma en que la camisa resaltaba su piel morena y la fuerza de sus antebrazos, o la forma en que su pulso se aceleró cuando él le sonrió. Ximena, gracias por venir. Gracias por invitarme. Ella había agonizado sobre qué ponerse y finalmente se había decidido por un sencillo vestido de verano, lo suficientemente elegante como para ser respetuosa, pero sin esforzarse demasiado. Por la forma en que los ojos de Mateo recorrieron su figura, deteniéndose el tiempo suficiente para ser perceptible, había tomado la decisión correcta. Mi madre está en el jardín. Ha estado esperando esto todo el día. Él la guió a través de la villa, y Ximena no pudo evitar notar los detalles. Fotos familiares en las paredes, muebles cómodos que mostraban signos de uso real, flores frescas por todas partes. Este era un hogar donde la gente vivía y amaba, no solo una exhibición de riqueza. El jardín estaba aterrazado en la ladera con limoneros, rosales y hierbas que crecían en profusión salvaje. Elena estaba sentada en una mesa bajo una pérgola cubierta de glicinas, y su rostro se iluminó al ver a Ximena. «¡Mi ángel!». Se levantó y abrazó a Ximena en un abrazo que olía a perfume de jazmín y a algo horneado. «Viniste. Temía que te negaras». «¿Cómo podría negarme después de todo?». Ximena le devolvió el abrazo, genuinamente feliz de ver que Elena se veía sana y vibrante. «Ven, siéntate. Cenaremos pronto, pero primero vino y conversación». Elena dio unas palmaditas en la silla junto a ella, y Mateo tomó asiento frente a ellas, sirviendo vino tinto intenso en copas de cristal. La noche fue mágica de una manera que Ximena no había esperado. Elena era cálida y divertida, contando historias sobre la crianza de Mateo y la gestión de los negocios familiares después de la muerte de su esposo. Mateo era más reservado, pero tenía un ingenio seco que hacía reír a Ximena. La comida era increíble, plato tras plato de platillos exquisitos perfectamente preparados que Elena había cocinado ella misma. «¿Usted hizo todo esto?», preguntó Ximena, abrumada por la mesa. «Claro. ¿De qué otra manera demuestro mi gratitud?». Elena se acercó y le apretó la mano. «Me diste más tiempo. Tiempo con mi hijo, con mis futuros nietos, con esta vida que amo. Ninguna cantidad de comida puede pagar eso, pero lo intento. Es maravilloso. Todo». A medida que avanzaba la comida, Ximena se encontró relajándose a pesar de su cansancio inicial. Elena extrajo historias sobre su vida en Guadalajara, su carrera como nadadora, la forma en que terminó en México después de que su compromiso se deshizo. «Él era un tonto», declaró Elena cuando Ximena mencionó a su ex prometido. «Cualquier hombre que te deje ir es un tonto». Mateo había estado callado durante la mayor parte de esta parte de la conversación, pero sus ojos nunca abandonaron el rostro de Ximena. Ella podía sentir el peso de su atención, incluso cuando no lo miraba, y eso la hacía hiperconsciente de cada movimiento, cada palabra. Cuando Elena se excusó para traer el postre, a pesar de las protestas de Ximena y Mateo, Ximena se encontró a solas con él por primera vez desde el vestíbulo del hotel. «Su madre es maravillosa», dijo, de repente nerviosa. «Lo es, y tiene razón. Su ex prometido fue un tonto». El cumplido, pronunciado con esa voz profunda y esa mirada fija, hizo que el calor subiera a las mejillas de Ximena. «Ni siquiera sabe lo que pasó». «No necesito saberlo. Puedo ver lo que perdió. Es muy directo. No le veo sentido a ser de otra manera. La vida es demasiado corta para juegos». Se inclinó ligeramente. «Usted me intriga, Ximena Ríos. Una hermosa estadounidense que salva vidas y no pide nada. Que huye de un compromiso roto pero aún sonríe como si creyera en la felicidad. ¿Quién es usted?». Podría preguntarle lo mismo. Usted no es exactamente un libro abierto. ¿Qué quiere saber? ¿Qué hace? ¿Por qué su madre habló de deudas tan seriamente? ¿Por qué localizó a una extraña solo para darle las gracias? Dirijo el negocio familiar. Envíos, importaciones, algunos bienes raíces.
En cuanto a las deudas, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi familia siempre ha creído en el honor, en pagar lo que debemos, y no la localicé solo para darle las gracias. La localicé porque quería conocer a la mujer lo suficientemente valiente como para arriesgar su vida por mi madre. No fue una respuesta del todo, pero Ximena lo dejó pasar. Tenía sus sospechas sobre lo que significaba el negocio familiar. Pero en ese momento, con el aroma de jazmín en el aire y la calidez del vino en sus venas, no quiso presionar. Elena regresó con tiramisú y espresso, y la conversación se volvió más ligera. Pero Ximena permaneció intensamente consciente de la presencia de Mateo al otro lado de la mesa. La forma en que la observaba, la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando ella se reía de las historias de su madre. Cuando la noche finalmente terminó, y Mateo la acompañó al coche, Ximena se sintió extrañamente reacia a irse. «Gracias por esta noche», dijo. «Fue encantador. No tiene por qué terminar aquí». Su corazón dio un pequeño vuelco. «¿Qué quiere decir?» «Cene conmigo mañana por la noche, solo nosotros dos». «No creo que sea una buena idea». «¿Por qué no?» «Porque eres peligroso», pensó ella. «Porque siento que quiero decir que sí, y eso me aterra. Porque no te conozco, y porque solo estaré aquí una semana más». Más razones para decir que sí. Una semana es tiempo suficiente para conocer a alguien y lo suficientemente corto como para que no haya presión. Se acercó y Ximena tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Quiero mostrarle mi Puerto Vallarta, los lugares que los turistas no ven. Déjeme». Debería haber dicho que no. Cada parte racional de su cerebro gritaba que involucrarse con un hombre como Mateo Montero, misterioso, poderoso, probablemente peligroso, era una idea terrible. Pero estaba tan cansada de ser racional, de ser precavida, de protegerse de todo posible riesgo. «De acuerdo», se oyó decir. «Cena mañana». Su sonrisa fue lenta y satisfecha. «Te recogeré a las 7». Mientras el coche la llevaba de vuelta a su hotel, Ximena se tocó los labios con los dedos, que le hormigueaban con el recuerdo de lo cerca que había estado. ¿Qué estaba haciendo? Había venido a México para encontrarse a sí misma, no para dejarse llevar por una fantasía romántica con un hombre que la miraba como si quisiera devorarla. Pero Dios, la forma en que la había mirado, como si fuera lo más fascinante que jamás hubiera visto, como si valiera la pena perseguirla, conocerla, valerlo todo. Quizás una cena no le haría daño. Quizás podría tener esta única noche perfecta y luego volver a su vida segura y cautelosa en Guadalajara con un hermoso recuerdo. Incluso mientras lo pensaba, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Una cena con Mateo Montero nunca sería suficiente. A la noche siguiente, Mateo llegó a su hotel en un convertible clásico que parecía sacado de una película. Todo líneas elegantes y elegancia italiana, vintage. Salió para abrirle la puerta y Ximena trató de no quedarse mirando. Llevaba pantalones oscuros y una camisa de carbón que hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más oscuros, y el sol de la tarde atrapaba el plateado de sus sienes. «Estás hermosa», dijo simplemente, y la forma en que su mirada recorrió su vestido de verano hizo que su piel se calentara. «Tú también estás bastante bien». Él sonrió y le abrió la puerta del coche. «¿Nos vamos?» Con la capota bajada, condujeron hacia el norte por la costa, el viento en el pelo de Ximena y el mar extendiéndose sin fin a su lado. Mateo conducía con facilidad y confianza, una mano en el volante, completamente a gusto en la sinuosa carretera costera. «¿A dónde vamos?», preguntó Ximena, teniendo que levantar un poco la voz por el viento. «Ya verás, es una sorpresa». Terminaron en un pequeño pueblo tan diminuto que Ximena nunca lo habría encontrado por su cuenta. Solo un grupo de edificios encaramados en un acantilado con un pequeño puerto muy abajo. Mateo aparcó y la guió por un empinado sendero tallado en la pared de roca, y Ximena contuvo el aliento al ver lo que había al final. Un pequeño restaurante, apenas unas mesas en una terraza de madera que se extendía sobre el agua. El sol se estaba poniendo, pintando todo de dorado, naranja y rosa,
y el reflejo en el mar era casi demasiado hermoso para ser real. ¿Cómo encontraste este lugar?, exhaló Ximena. Lo conozco desde que era niño. Mi padre solía traerme aquí. Le tendió una silla en la mesa más cercana al agua. El dueño sí es un amigo. No hace publicidad. No acepta reservas de turistas. Pero para mí, hace una excepción. Siento que debería estar tomando fotos o algo así. Prueba de que lugares tan hermosos realmente existen. No fotos, solo experiméntalo. Quédate aquí. Así lo hizo. Se dejó llevar por el momento. El suave sonido de las olas contra los pilares debajo de ellos, la calidez del sol moribundo en sus hombros, la forma en que la luz atrapaba el rostro de Mateo y lo hacía parecer casi insoportablemente guapo. Pidieron sencillamente pescado fresco, vino local, pan aún caliente del horno. Y hablaron, realmente hablaron, no de banalidades ni de preguntas educadas para conocerse, sino de una conversación real. Mateo le preguntó sobre su carrera como nadadora, y ella le habló de la disciplina que requería, las madrugadas y los músculos doloridos, la forma en que el agua siempre había sido su santuario. ¿Es por eso que estabas nadando esa mañana?, preguntó. ¿Por el santuario? Quizás todo se sentía complicado y el agua lo simplifica todo. Solo estás tú, el movimiento y el ritmo. Dio un sorbo de vino. ¿Por qué tu madre dijo que tu familia se toma las deudas en serio? Cuando lo dijo, sonó a algo más que gratitud. Porque lo es. Se reclinó en su silla, estudiándola. Mi familia tiene ciertas tradiciones, códigos por los que vivimos. Honor, lealtad, el pago de deudas. Cuando alguien salva una vida en nuestra familia, eso crea un vínculo, una obligación. Eso suena muy formal. Lo es, pero también es cómo hemos sobrevivido durante generaciones. Hizo una pausa. ¿Quieres preguntar sobre el negocio familiar? Pregunta. Ximena lo miró a los ojos. ¿Qué es realmente? No la versión oficial. Manejamos cosas que necesitan ser manejadas. Resolvemos disputas. Brindamos protección. Gestionamos intereses que requieren discreción. Su mirada nunca vaciló. No te mentiré, Ximena. Mi mundo no siempre es limpio o legal, pero tenemos reglas. No lastimamos a inocentes. No negociamos con ciertas cosas y protegemos lo nuestro. Entonces, no podía decirlo del todo. Mafia es una palabra tan estadounidense. Preferimos pensar en nosotros como un negocio familiar con valores tradicionales. Una ligera sonrisa. Pero sí, supongo que así es como lo llamarías. Ximena debería haberse asustado. Debería haber puesto una excusa y haberse ido. Pero en cambio, solo lo miró, a este hombre peligroso y hermoso que no había sido más que respetuoso con ella, y dijo, «De acuerdo, aprecio la honestidad y...». Dudó, luego decidió igualar su franqueza. «Todavía quiero estar aquí contigo. ¿Es una locura?» «Quizás, pero me alegra». La comida llegó y comieron mientras el sol finalmente se hundía bajo el horizonte y el cielo se volvía de un púrpura profundo. Mateo le contó historias sobre crecer en esta región, sobre su padre que murió cuando él tenía 23 años, sobre tomar el negocio familiar demasiado joven y aprender de la manera difícil cómo liderar. «¿Te gusta?», preguntó Ximena. «¿Lo que haces?». «Soy bueno en eso. Si me gusta es una pregunta más complicada». Sirvió más vino. «Me gustan las partes que importan, proteger a mi familia, proveer para las personas que dependen de mí, mantener el orden. El resto se encogió de hombros. Es necesario. Eso suena solitario. Puede serlo. La confianza es un bien escaso en mi mundo, lo que hace que lo que hiciste por mi madre sea aún más notable. No tenías ninguna razón para confiar en ella. Ninguna razón para arriesgarte, pero lo hiciste de todos modos. Te dije que hice lo que cualquiera haría. Sí, pero Ximena, la mayoría de la gente no lo habría hecho. Habrían mirado para otro lado o pedido ayuda y dejado que alguien más se encargara. No dudaste, simplemente actuaste. Ese tipo de coraje es raro. La forma en que la miraba hizo que Ximena contuviera el aliento, como si ella fuera algo precioso, algo digno de protección. Había pasado los últimos 6 meses sintiéndose rota
y descartada después de que su prometido decidiera que quería algo diferente, lo que resultó significar alguien diferente. Pero Mateo la miraba como si fuera exactamente lo que él quería. ¿Por qué estás realmente aquí?, preguntó en voz baja. Cenando conmigo. Me diste las gracias. Tu madre me dio las gracias. Podrías haberme dejado en paz. Porque quería conocerte. Porque en el momento en que te vi en el vestíbulo del hotel supe que ibas a ser importante. Extendió la mano sobre la mesa y trazó un dedo por el dorso de la suya. Porque no he podido dejar de pensar en ti desde que mi madre me contó lo que hiciste. Y porque sus ojos oscuros sostuvieron los de ella, quería ver si tú también lo sentías. ¿Sentir qué? Esto. Su pulgar rozó sus nudillos. Dime que no lo sientes. No podía porque sí lo sentía. La atracción entre ellos, la electricidad que saltaba cada vez que él la miraba, la forma en que su corazón se aceleraba cuando él sonreía. Era irracional y probablemente imprudente, pero era innegablemente real. Lo siento, admitió. Bien. Su sonrisa era satisfecha. Entonces, dejemos de fingir que esta es solo una cena de agradecimiento y admitamos lo que realmente es. ¿Qué es? El comienzo de algo, si tú quieres que lo sea. Ximena pensó en su vida segura en Guadalajara, sus planes cuidadosos, la forma en que siempre había elegido la seguridad sobre el riesgo, la previsibilidad sobre la pasión. Y mira a dónde la había llevado eso, comprometida con un hombre que la había encontrado aburrida, viviendo una vida que sentía que pertenecía a otra persona. Quizás era hora de probar algo diferente, de elegir el riesgo por una vez. Quiero que lo sea, dijo. El viaje de regreso a su hotel se sintió diferente, cargado de posibilidades y promesas tácitas. Mateo mantuvo una mano en el volante y otra en su rodilla, y Ximena no podía dejar de mirarlo, memorizando la línea de su perfil contra el cielo estrellado. Cuando se detuvieron frente a su hotel, él la acompañó hasta la entrada, pero no intentó entrar. En cambio, la giró para que lo enfrentara y una mano subió para ahuecar su mejilla. Quiero besarte, dijo, su voz baja, pero todavía no, no hasta que estés segura de que esto es lo que quieres. Porque una vez que empiece, bella, no querré parar. La promesa en sus palabras hizo que el calor se acumulara en lo bajo de su estómago. ¿Y si ya estoy segura? Entonces mañana te mostraré más de mi mundo. Y el día después, hasta que se te acabe el tiempo aquí y tengas que decidir qué sigue. Eso suena a un plan. Es una advertencia. No hago cosas casuales, Ximena. Cuando quiero algo, lo persigo por completo y te quiero a ti. Debería haberse sentido intimidada por la intensidad de su declaración. En cambio, se sintió deseada de una manera que nunca antes había experimentado. Deseada no a pesar de su fuerza e independencia, sino por ello. Entonces supongo que yo también debería advertirte, dijo, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Yo tampoco hago cosas casuales, y no dejo que la gente me diga qué hacer. Su risa fue baja y genuina. No esperaría menos. Le dio un beso en la frente, deteniéndose el tiempo suficiente para que ella quisiera más. Duerme bien, bella. Te veré mañana. Lo vio alejarse en coche y luego subió flotando a su habitación, sintiendo que estaba viviendo la vida de otra persona, una versión mejor y más valiente de sí misma, que decía que sí a hombres guapos y peligrosos y no se preocupaba por las consecuencias. Los siguientes 5 días fueron un torbellino de sensaciones y momentos que Ximena sabía que recordaría por el resto de su vida. Mateo cumplió su palabra. Le mostró su Puerto Vallarta, su México. No la versión turística, sino la real. La llevó al pueblo de la familia de su madre en las colinas, donde mujeres mayores con vestidos oscuros se sentaban en las puertas y saludaban, donde el sacerdote local los bendecía y el panadero les daba pan aún caliente. Le mostró la casa donde había crecido, la habitación donde se había escondido cuando sus padres peleaban, el jardín donde su padre estaba enterrado. Pasaron una tarde en su barco, no el yate que Ximena había esperado, sino un velero clásico de madera que requería habilidad real para operar. Mateo la dejó tomar el timón, de pie detrás de ella con los brazos rodeando los suyos en el volante.
su pecho cálido contra su espalda, mientras le susurraba instrucciones al oído. Subieron al sendero de los dioses al amanecer y observaron cómo la luz pintaba la costa de dorado y rosa. Comieron en pequeños restaurantes familiares donde todos conocían el nombre de Mateo y trataban a Ximena como si perteneciera allí. Caminaron por los limoneros y la nada. Y durante todo ello hubo una tensión creciente. La forma en que su mano se demoraba en su cintura. La forma en que miraba su boca cuando ella hablaba. Los momentos robados de contacto que la dejaban anhelando más. Él se tomaba su tiempo deliberadamente, dejando que la anticipación creciera, y la estaba volviendo loca de la mejor manera posible. La cuarta noche, cenaron de nuevo en su villa, pero esta vez Elena estaba visitando amigos y ellos estaban solos. Mateo cocinó para ella una sencilla pasta con mariscos frescos que de alguna manera sabía a todo lo bueno de México, destilado en un solo plato. Comieron en la terraza mientras el sol se ponía, y Ximena no podía recordar haberse sentido nunca tan satisfecha, tan ella misma, tan viva. «Me voy en 3 días», dijo en voz baja, expresando la realidad que ambos habían estado evitando. «Lo sé, no sé qué hacer al respecto». Mateo dejó su copa de vino y la miró seriamente. «Tienes una vida en Guadalajara, un trabajo, amigos, familia. Entiendo eso, pero no estoy listo para que esto termine, y no creo que tú tampoco lo estés». «No lo estoy, pero Mateo, tú vives aquí, yo vivo allí. ¿Cómo funcionaría eso? Podrías quedarte más tiempo, extender tu viaje». «No puedo, tengo que volver al trabajo, tengo...» Se detuvo. ¿Tenía responsabilidades? Sus clientes de entrenamiento personal podrían arreglárselas sin ella por un tiempo. Su contrato de alquiler de apartamento era mes a mes. A su familia no le importaría si se quedaba más tiempo. «Tengo una vida allí», terminó débilmente. «¿La tienes? ¿O tienes la estructura de una vida que has estado siguiendo sin preguntarte si es lo que realmente quieres?» La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba porque él tenía razón. Había construido una vida perfectamente aceptable en Guadalajara, pero aceptable no era lo mismo que satisfactoria. Había estado siguiendo los movimientos, esperando que algo cambiara. Nunca del todo feliz, pero nunca lo suficientemente infeliz como para hacer un cambio. «¿Qué sugieres?», preguntó. «Sugiero que te des permiso para querer algo diferente, para elegir algo que te asuste». Él se estiró por encima de la mesa y le tomó la mano. «Quédate en México, no para siempre, no con promesas ni expectativas. Solo quédate un tiempo más. Ve a dónde nos lleva esto». Eso es una locura. Quizás, pero también lo es volar a casa y pasar el resto de tu vida preguntándote ¿qué podría haber pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente como para quedarte? Ximena miró sus manos unidas, la forma en que su pulgar trazaba círculos en su piel, y sintió el tirón de la posibilidad. ¿Y si se quedaba? ¿Y si se daba permiso para vivir espontáneamente por una vez, para seguir su corazón en lugar de sus planes cuidadosos? Necesitaría hacer algunas llamadas, se oyó decir. Organizar cosas. Eso es un sí, es un quizás, un probablemente. Yo... Levantó la vista y lo miró a los ojos. «Quiero quedarme. Quiero ver a dónde va esto, pero estoy aterrorizada». «Bien, eso significa que importa». Se puso de pie y la atrajo hacia sí, estrechándola. «Ten miedo, sé valiente, quédate aquí conmigo». Y entonces, finalmente, la besó. Comenzó suave, una suave presión de labios, una pregunta más que una demanda. Pero cuando Ximena suspiró y se derritió en él, cuando sus manos subieron para aferrarse a sus hombros, algo cambió. El beso se hizo más profundo, se volvió urgente y absorbente. Sus manos se deslizaron en su cabello, inclinando su cabeza para cambiar el ángulo. Y Ximena se apretó más, desesperada por eliminar cualquier espacio entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Mateo apoyó su frente contra la de ella. «Quédate», susurró. «Por favor, bella, quédate». «De acuerdo», exhaló ella. «Me quedaré». Su sonrisa fue brillante y aliviada, y luego la besó de nuevo,
caminando hacia atrás a través de las puertas francesas hacia la villa. Llegaron hasta la sala de estar antes de que la espalda de Ximena golpeara la pared y la boca de Mateo se moviera a su cuello, su hombro, la curva de su clavícula. «Dime que pare», murmuró contra su piel. «Dime si esto es demasiado rápido». «No pares», logró decir ella, sus dedos desabrochando los botones de su camisa. «No te atrevas a parar». Así que él no lo hizo. Eventualmente subieron las escaleras, dejando un rastro de ropa descartada en los escalones. El dormitorio de Mateo era todo de madera oscura y sábanas blancas, con ventanas que daban al mar oscuro. La tendió en la cama con una reverencia que le hizo doler el pecho. Y luego su boca estaba sobre la suya de nuevo, sus manos trazando cada centímetro de su piel como si la estuviera memorizando. «Eres hermosa», murmuró, sus labios trazando la curva de su cadera, tan condenadamente hermosa. Ximena lo acercó para besarlo de nuevo, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura, y sintió cómo las últimas de sus reservas se disolvían. Esto era correcto, esto era real. Pasara lo que pasara, ella quería este momento con este hombre que la miraba como si ella fuera todo. Se unieron lentamente, saboreando cada sensación, cada suspiro y jadeo. Mateo mantuvo su mirada mientras se movían juntos, sus ojos oscuros, intensos y vulnerables, de una manera que la hacía sentir que estaba viendo a su verdadero yo. No al jefe peligroso o al hijo devoto, sino solo al hombre debajo de todo eso. «Ximena», exhaló mientras subían juntos. «Mi Ximena». Escucharlo reclamarla la llevó al límite, y ella gritó su nombre mientras el placer la invadía en olas. Él la siguió momentos después, enterrando su rostro en su cuello y abrazándola como si pudiera desaparecer si la soltaba. Después, yacían enredados, sudorosos y satisfechos, y Ximena nunca se había sentido más segura de una decisión en su vida. «Así que», dijo Mateo finalmente, sus dedos trazando patrones perezosos en su columna, «te quedas». «Me quedo, al menos por un tiempo». «Entonces mañana te encontramos un lugar mejor que ese hotel, un lugar donde realmente puedas vivir». «No puedo simplemente mudarme contigo. Nos conocemos desde hace menos de una semana». «No te estoy pidiendo que te mudes conmigo, aunque la oferta sigue en pie si cambias de opinión». Le dio un beso en el hombro. «Pero conozco un lugar, un pequeño apartamento con vista al mar. Pertenece a un amigo que está viajando. Podrías quedarte allí». «Tienes una respuesta para todo, ¿verdad?» «Te lo dije. Cuando quiero algo, lo persigo por completo». Él la hizo girar bajo él, acomodándose entre sus muslos con una sonrisa que era a partes iguales tierna y depredadora. «Y te quiero a ti, Ximena Ríos, por todo el tiempo que me dejes tenerte». Ella lo acercó para otro beso, sintiendo ya el deseo agitándose de nuevo. «Entonces, supongo que será mejor que hagas que valga la pena». Su risa fue baja y llena de promesas. «Eso, bella, te lo garantizo». Las siguientes semanas transcurrieron con un ritmo que se sentía casi doméstico. Ximena se mudó al apartamento que Mateo había arreglado, un espacio encantador en el casco antiguo con un pequeño balcón con vistas al mar. Prolongó su estancia indefinidamente, utilizando los ahorros que había estado guardando para una boda que nunca ocurriría. Pasaba las mañanas nadando y las tardes explorando, aprendiendo lentamente los ritmos de la vida en el sur de México. Y sus noches pertenecían a Mateo. A veces cenaban con Elena, quien había adoptado a Ximena como una hija sustituta, y no era sutil sobre sus esperanzas para su relación. A veces salían a restaurantes o bares o eventos donde Ximena vislumbraba el mundo que habitaba Mateo. Observó cómo la gente lo trataba con una mezcla de respeto y recelo, cómo una palabra suya podía cambiar la atmósfera en una habitación. Pero la mayoría de las veces estaban solos, cocinando juntos en su cocina o en la de ella, hablando durante horas en su terraza bajo las estrellas, haciendo el amor lenta y profundamente, aprendiendo lo que hacía que el otro jadeara y suspirara. Ximena aprendió que Mateo era más que el exterior peligroso. Era considerado y sorprendentemente gentil, con un sentido del humor seco que la sorprendía. Leía vorazmente, principalmente historia y filosofía.
Era devoto de su madre y del puñado de personas en las que realmente confiaba, y era sorprendentemente vulnerable cuando estaban solos, dejándole ver las partes de sí mismo que mantenía ocultas a todos los demás. Aprendió que nunca había querido la vida que tenía, que soñaba con ser arquitecto, con crear cosas hermosas en lugar de gestionar cosas peligrosas, que llevaba el peso del legado de su padre y las expectativas de su familia como una carga física. Pero eres bueno en eso, dijo una noche mientras yacían en su cama, con la cabeza en su pecho y sus dedos enredados en su cabello. Ser bueno en algo no significa que sea lo que estás destinado a hacer. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque cuando murió mi padre, tuve una elección: hacerme cargo o ver cómo todo lo que él construyó se desmoronaba. Ver cómo las personas que dependían de nosotros perdían su protección. Dejar que nuestros enemigos pensaran que éramos débiles. Sus brazos se apretaron alrededor de ella. Realmente no fue una elección. Eso no es justo, eras muy joven. La vida rara vez es justa, pero he hecho las paces con eso. Este soy yo ahora, para bien o para mal. Ximena besó su pecho justo sobre su corazón. Para bien, creo. 6 semanas después de su estancia prolongada, Ximena estaba en el mercado comprando verduras cuando notó al hombre. Estaba parado al otro lado de la plaza, observándola con una intensidad que le erizó la piel. Cuando ella lo miró, él no desvió la mirada, solo sonrió ligeramente y levantó su taza de café en un brindis burlón. Ella se apresuró a terminar sus compras y regresó a su apartamento sin poder quitarse la sensación de ser observada. Probablemente no era nada. Turistas y lugareños por igual miraban a la atractiva mujer estadounidense que había aparecido entre ellos, pero algo en la forma en que él la miraba se sentía diferente, intencionado. Se lo mencionó a Mateo esa noche, tratando de sonar casual. Su reacción fue inmediata e intensa. Descríbelo. No sé. Alto, quizás de unos 40, pelo oscuro, gafas de sol caras. Estaba parado allí mirándome. Y cuando lo miré, sonrió como si supiera algo que yo no. La mandíbula de Mateo se apretó y sacó su teléfono, haciendo una llamada en rápido español. Cuando colgó, su expresión era sombría. ¿Qué está pasando?, preguntó Ximena, de repente nerviosa. Probablemente no sea nada, pero voy a hacer que alguien se quede cerca de ti durante unos días, solo como precaución. Mateo, me estás asustando. Él la atrajo a sus brazos. No estoy tratando de asustarte. Estoy tratando de mantenerte a salvo. El hombre que describiste, creo saber quién es. Alguien conectado a una familia con la que tenemos ciertas tensiones. Si está aquí, no es una coincidencia. ¿Qué significa eso? ¿Tensiones? Significa que hay gente a la que le gustaría verme debilitado, que haría daño a los que me importan para llegar a mí. Sus brazos se apretaron y a estas alturas, cualquiera que preste atención sabe que me importas tú. La realidad de su mundo se estrelló. Ximena había sabido intelectualmente que Mateo estaba involucrado en cosas peligrosas, pero se había sentido distante y teórica. Esto era real, ella era real, y aparentemente se había convertido en un objetivo solo por asociación. Quizás debería irme, dijo en voz baja. Volver a Guadalajara. Si estar conmigo te pone en riesgo. No. La palabra fue firme e inmediata. No te vas a ir, y definitivamente no te vas a ir porque algún bastardo cree que puede amenazar lo que es mío. Ximena, puedo protegerte. Te protegeré, pero necesito que confíes en mí y que escuches cuando te pida que seas cuidadosa. Quiso discutir, quiso insistir en que podía cuidarse sola, pero tampoco era tonta. Este era su mundo, y ella era una extraña en él. Si él decía que había peligro, ella le creía. De acuerdo, tendré cuidado. Aceptaré al guardaespaldas o lo que creas necesario. Gracias, le besó la frente. Y Ximena, esto no cambia nada entre nosotros. Solo significa que tenemos que ser inteligentes. Pero sí cambió las cosas. En los días siguientes, Ximena se volvió intensamente consciente de la realidad de la vida de Mateo. Siempre había alguien cerca ahora,
Un hombre educado pero vigilante que aparecía cada vez que ella salía de su apartamento. Veía menos a Mateo, y cuando lo veía, estaba distraído y tenso. Ella trató de ser comprensiva, trató de ser paciente, pero también sintió cómo las paredes se cerraban, la pérdida de la libertad que había estado disfrutando, y debajo de todo ello había una punzada de miedo que no podía quitarse de encima. Una semana después del incidente en el mercado, todo llegó a un punto crítico. Ximena regresaba de nadar por la mañana cuando un coche se detuvo junto a ella. La ventanilla bajó y el hombre del mercado le sonrió. Ximena Ríos, dijo en inglés con acento, «¿Deberíamos hablar?» «No lo creo». Ella siguió caminando, pero el coche siguió su ritmo. «Se trata de Mateo Montero, del peligro en el que estás por estar con él. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Ni siquiera si estoy tratando de ayudarte, de advertirte sobre qué clase de hombre es realmente». Ximena se detuvo y se enfrentó al coche, la ira superando su miedo. «Sé exactamente qué clase de hombre es, y también sé que estás tratando de usarme para llegar a él. No va a funcionar». La sonrisa del hombre no vaciló. «Valiente, veo por qué le gustas, pero la valentía sin sentido es solo tontería. Bella, te has metido en algo que te supera». Antes de que Ximena pudiera responder, otro coche se detuvo con un chirrido de neumáticos. Mateo salió del asiento del pasajero, y la expresión de su rostro hizo que Ximena contuviera el aliento. Nunca lo había visto así, frío, peligroso y absolutamente aterrador. Dijo algo en español, su voz tranquila pero mortal, y el hombre del coche palideció ligeramente. Siguió un breve intercambio, demasiado rápido para que Ximena lo siguiera, y luego el coche se alejó a toda velocidad. Mateo se giró hacia ella y parte de la dureza abandonó su expresión. «¿Estás bien? ¿Te tocó?» «Estoy bien, solo quería hablar». Ella estaba temblando ahora, la adrenalina alcanzándola. Mateo la atrajo a sus brazos allí mismo en la calle, sin importarle quién viera. Lo siento mucho, esto es exactamente lo que estaba tratando de evitar». «¿Qué quería? ¿Asustarte? ¿Hacerte dudar de mí? ¿Usarte como palanca?» Él se apartó para mirarle la cara. «Es una táctica común. Encontrar la debilidad de alguien y explotarla. No soy tu debilidad. No eres una debilidad, pero eres lo que más me importa proteger, lo que te hace valiosa para mis enemigos». Su mandíbula se tensó. «No permitiré que te pase nada, lo juro». «¿Qué pasa ahora?» «Ahora lo manejo. Dejo muy claro que no eres de su alcance». «¿Manejarlo cómo?», preguntó Ximena de repente, asustada por la respuesta. «No necesitas saber los detalles, solo confía en que se resolverá». «Mateo». «No, Ximena, este es mi mundo, mis reglas. No puedes ser parte de ciertas cosas». Su tono se suavizó. «No estoy tratando de excluirte. Estoy tratando de mantenerte limpia de esto. Te lo mereces». Esa noche, Mateo no fue a su apartamento como solían hacer. Ximena esperó despierta mirando su teléfono hasta que finalmente llegó un mensaje de texto a las 2 de la mañana. «Está resuelto. Estás a salvo. Te explico mañana». Se quedó dormida en el sofá y cuando se despertó, Mateo estaba allí. Parecía exhausto, con ojeras bajo los ojos y tensión en cada línea de su cuerpo. Pero cuando ella lo buscó, él acudió a ella de inmediato, enterrando su rostro en su cabello. «¿Terminó?», preguntó ella. «Sí, no te molestarán de nuevo, ni a nadie más que me importe». «¿Qué hiciste?». «Lo que tenía que hacerse». Él se apartó para mirarla. «No me disculparé por protegerte, pero entiendo si esto es demasiado. Si quieres volver a Guadalajara, a tu vida segura, lo arreglaré, sin resentimientos, sin culpa». Ximena estudió su rostro, el agotamiento, la vulnerabilidad oculta bajo la dureza. Pensó en las últimas semanas, en lo viva que se había sentido aquí con él, en la forma en que la miraba como si fuera preciosa, en la vida que había dejado atrás, que se había sentido como una prisión de rutina y bajas expectativas. «No quiero volver», dijo en voz baja, «pero necesito saber que esta no será nuestra vida, constantemente mirando por encima del hombro, lidiando con amenazas. No lo será.
Lo que pasó ayer fue inusual, una prueba de alguien que quería ver si podían encontrar una debilidad. He dejado muy claro que estás protegida por todo el peso de mi familia. Nadie te tocará ahora. Él le ahuecó la cara con las manos. No puedo prometer que mi mundo sea alguna vez completamente seguro, pero puedo prometer que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte fuera de él, para darte una vida lo más normal posible. Y si no quiero normal, y si solo te quiero a ti, entonces me tienes por completo, por todo el tiempo que quieras tenerme. Ella lo besó y él respondió con una desesperación que hablaba de miedo, alivio y amor. Se dirigieron al dormitorio y él le hizo el amor como si estuviera tratando de demostrar algo, que ella estaba a salvo, que era suya, que nada la alejaría de él. Después, mientras yacían enredados entre las sábanas, Ximena dijo, «No me voy a ninguna parte, para que quede claro. Te amo». Las palabras salieron ásperas, como si no hubiera querido decirlas, pero no pudo contenerlas. Sé que es rápido, sé que es una locura, pero te amo, Ximena, y nunca le he dicho eso a nadie que no fuera de mi familia. Yo también te amo. Las palabras se sintieron correctas y verdaderas y aterradoras a la vez. Vine a México para encontrarme a mí misma, y en cambio te encontré a ti. No sé cómo funciona esto o a dónde va, pero te amo. Lo resolveremos, juntos. Juntos, asintió ella. Los 3 meses siguientes fueron diferentes, más tranquilos. Mateo cumplió su palabra. Mantuvo sus asuntos separados de su vida juntos. Y Ximena se encontró instalándose en un ritmo que se sentía sostenible. Comenzó a dar clases de natación en una piscina local, disfrutando del trabajo y la rutina. Se hizo amiga de otros expatriados y de algunas amigas de Elena. Aprendió más español y más sobre la cultura, y lentamente comenzó a sentir que pertenecía. Y cada día se enamoraba más de Mateo, del hombre que era cuando estaban solos, divertido, tierno y sorprendentemente romántico. Le dejaba notas en español, le traía flores del jardín de Elena. Aparecía en su apartamento a mitad de la tarde solo para besarla y decirle que había estado pensando en ella. 4 meses después del incidente con la familia rival, Mateo la llevó de nuevo al pequeño restaurante donde habían tenido su primera cita. Se sentaron en la misma mesa viendo el atardecer sobre el agua, y Ximena sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. «Tengo algo que preguntarte», dijo Mateo al terminar el postre. «Eso suena ominoso. Espero que no». Él se estiró por encima de la mesa y le tomó la mano. «Salvaste la vida de mi madre, y al hacerlo, cambiaste la mía. Antes de ti, yo existía, seguía los movimientos, hacía lo que se esperaba. Pero tú me mostraste que podía haber más, que podía querer más. Mateo, déjame terminar, por favor». Él respiró hondo. «Sé que no llevamos mucho tiempo juntos según los estándares convencionales, pero nada de lo nuestro ha sido convencional. Te zambulliste en el agua, sin dudar, para salvar a una extraña. Te busqué porque no podía sacarte de mi cabeza. Te quedaste en México por un capricho. Nos enamoramos en semanas en lugar de meses. Nada de nuestra historia tiene sentido sobre el papel. ¿A dónde vas con esto?». Sacó una pequeña caja de su bolsillo y el corazón de Ximena se detuvo. «Voy a donde esto siempre se dirigió, Bella. Desde el momento en que entraste en el vestíbulo del hotel con sal en el pelo y fuego en los ojos, esto era inevitable». Abrió la caja para revelar un anillo, simple y elegante, un solo diamante que atrapaba la luz moribunda. «No te pido que te cases conmigo mañana o incluso este año, pero te pido que digas que algún día, cuando estés lista, me dejarás ser tuyo oficialmente para siempre». Ximena miró el anillo, con la garganta apretada por la emoción. «¿Me te estás pidiendo que me comprometa para comprometerme? Te pido que elijas esto, que nos elijas a nosotros, que elijas un futuro que construyamos juntos, sea como sea». Sus ojos oscuros eran vulnerables y esperanzados. «¿Qué dices?». Ella pensó en la vida que había dejado atrás, segura, predecible, asfixiante lentamente, y pensó en la vida que estaba construyendo aquí, arriesgada, impredecible, gloriosamente viva. Realmente no había elección. «Sí», dijo,
riendo entre lágrimas. Sí, elijo esto, te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Él deslizó el anillo en su dedo y le quedó perfecto. Por supuesto que sí. Todo en ellos encajaba, incluso las partes que no deberían funcionar. Salieron del restaurante y regresaron a su villa y hicieron el amor bajo las estrellas en su terraza, el anillo atrapando la luz de la luna cada vez que ella se movía. Y Ximena sintió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No solo un lugar al que pertenecer, sino una persona con la que pertenecer. 6 meses después de esa noche en la terraza, estaban en la misma iglesia donde Elena había sido bautizada, rodeados de familiares y amigos. Ximena llevaba un sencillo vestido blanco y flores silvestres del jardín de Elena. Mateo llevaba un traje oscuro y no podía dejar de sonreír. Cuando el sacerdote le preguntó si tomaba a este hombre, Ximena no dudó. Sí, quiero. Y cuando Mateo la besó, ella saboreó el aire salado y escuchó el sonido distante de las olas, y recordó la mañana que había cambiado todo. La mañana en que había salvado la vida de una extraña y había encontrado la suya en el proceso. ¿Sabes?, murmuró contra sus labios. Cuando saqué a tu madre del agua, nunca imaginé que esto llevaría a esto. No. Sus manos se apretaron en su cintura. ¿Qué imaginaste? Un agradecimiento, quizás algunas flores, no enamorarme de su hijo imposiblemente terco, peligrosamente encantador, y mudarme a México permanentemente. La vida está llena de sorpresas, Bella. Las mejores, asintió ella, y lo besó de nuevo mientras sus familias aplaudían, y Elena lloraba lágrimas de felicidad. Más tarde, en la recepción en el jardín de Mateo, Elena apartó a Ximena y le tomó ambas manos. Te lo dije ese día, mi familia se toma las deudas en serio. Recuerdo que salvaste mi vida y ahora salvaste la suya también. Le das una razón para vivir, no solo para existir. Le das amor. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas. Gracias por saltar al agua, por ser valiente, por elegir a mi hijo. Lo haría de nuevo, dijo Ximena honestamente, todas las veces. Sé que lo harías, por eso eres perfecta para él. Eres fuerte como el agua, gentil la mayor parte del tiempo, pero feroz cuando es necesario. Ella abrazó a Ximena. Bienvenida a la familia, figlia mía, mi hija. Mientras el sol se ponía sobre la costa y la música llenaba el jardín, Ximena bailó con su esposo y pensó en cómo un momento de coraje podía cambiarlo todo. En cómo a veces las mejores decisiones eran las que te asustaban. En cómo el amor no siempre tenía sentido, pero valía la pena elegirlo de todos modos. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, sus labios contra su sien. Estoy pensando que debería haber sabido esa noche en el hospital, cuando tu madre dijo que tu familia se toma las deudas en serio, que estaba en problemas. Demasiado tarde ahora, eres mía para siempre. Tuya para siempre, asintió ella, y tú eres mío. El mejor trato que he hecho en mi vida, dijo, y la hizo girar bajo las estrellas mientras la brisa del Pacífico llevaba el aroma a jazmín y limones y la promesa de todas sus mañanas.